Muy buenos días, ahora vamos a entrar a un tema muy importante en los transformadores y es acerca de los armónicos. Primeramente déjenme darles una introducción breve acerca de qué es lo que se va a tratar durante todo este video y primeramente vamos a hablar acerca de los bancos de transformadores monofásicos, luego de los transformadores trifásicos de 3 columnas, vamos a dar la definición de un armónico, vamos a ver las clasificaciones de los armónicos y los diferentes tipos de armónicos que existen. Posteriormente vamos a pasar a hablar acerca de la secuencia positiva, secuencia negativa y la secuencia homopolar. Y si bien para algunas personas es nuevo esta definición de secuencia positiva, negativa y homopolar, vamos a hacer ejemplos interactivos para que se pueda entender mucho mejor estos conceptos. Luego vamos a hablar acerca de un transformador trifásico en conexión estrella sin neutro. Vamos a hacer su diagrama vectorial, su análisis matemático y finalmente vamos a poner énfasis al tercer armónico, tanto para la tensión de fase y para la tensión de línea. Posteriormente vamos a pasar a un transformador trifásico con conexión delta. De la misma manera se va a realizar un análisis completo y vamos a poner énfasis de la misma manera en el tercer armónico. Luego vamos a hablar acerca de un transformador trifásico en conexión estrella con neutro aterrizado. Y vamos a hacer todo el análisis completo y vamos a ver la importancia de por qué estamos poniendo énfasis al tercer armónico, qué pasa si nosotros no consideramos al tercer armónico, qué pasa con el dimensionamiento de mi conductor, qué pasa con los conductores y los problemas que conllevan el no tomar en cuenta estos terceros armónicos. Luego, finalmente, vamos a comenzar a hablar acerca de un banco de 3 transformadores monofásicos funcionando en vacío y lo que conlleva la distorsión de la corriente de excitación y o la distorsión del flujo magnético funcionando en vacío. Y cuando hablemos del transformador trifásico de 3 columnas, vamos a analizar la conexión estrella-delta, cómo se originan estas corrientes de tercer armónico, la importancia de ellas y vamos a hablar cuáles son las cargas que originan estos terceros armónicos y finalmente las consecuencias que conllevan estos terceros armónicos en mis transformadores. Ahora vamos a ir primeramente a lo que dijimos, vamos a ir directamente al inicio. Como vemos en la columna de la parte izquierda, vemos un banco de 3 transformadores monofásicos que es ampliamente utilizado sobre todo en redes de distribución. Y en la columna derecha vamos a ver un transformador trifásico de 3 columnas que es ampliamente utilizado en centrales de generación. Y en ambos transformadores van a circular lo que se conoce como las corrientes armónicas. En este caso, deberíamos dar la definición entonces de qué se trata un armónico y la definición se encuentra subrayado de color amarillo. Es decir, los armónicos son voltaje o corriente sinusoidales con frecuencia que son múltiplos enteros de la frecuencia nominal del sistema, denominada frecuencia fundamental, usualmente de 50 o 60 Hz. Este es un dato muy interesante que para nuestro video, nuestra frecuencia fundamental va a ser de 50 Hz. Las ondas distorsionadas pueden ser descompuestas en una sumatoria de frecuencia fundamental y los armónicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una onda original con armónicos, es decir, si yo tengo una onda deformada producto de los armónicos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos representarla mediante la suma de una onda fundamental perfectamente sinusoidal más la sumatoria de todos los armónicos perfectamente sinusoidales. Y estos armónicos van en distinto orden, es decir, del orden 5, orden 7, orden 11, orden 13 y así sucesivamente. Nosotros vemos que a medida que aumenta el orden, va aumentando la frecuencia, ¿verdad? Podemos ver que a medida que aumenta el orden, va aumentando la frecuencia. Ok, si bien nosotros tenemos en esta parte, tenemos el armónico sinusoidal en dominio del tiempo, es importante llevarlo al dominio de la frecuencia. Y cuando nosotros lo llevemos al dominio de la frecuencia, vamos a obtener esta imagen que vemos en pantalla. Y a eso se le conoce como el espectro de armónicos. ¿Y qué me muestra el espectro de armónicos? El espectro de armónicos me muestra la magnitud en función al orden de los armónicos. Es decir, primeramente haciendo un análisis para la frecuencia fundamental, es decir, el armónico de orden 1, vemos que su magnitud es del 90%. Considerando que el 100% equivale a 100 amperes, entonces podríamos decir que la onda fundamental tiene una magnitud de 90 amperes.
Viendo o haciendo un análisis esta vez para el tercer armónico, vamos a ver que su magnitud es del 68%. ¿Qué quiere decir? 68% de 100 amperes equivale a 68 amperes, es decir, su magnitud de ese armónico es de 68 amperes comparado a los 100 amperes que puse como referencia. Y así sucesivamente vemos que a medida que va aumentando nuestro, o mejor dicho, a medida que va aumentando la frecuencia de los armónicos, va disminuyendo las magnitudes de dichos armónicos, ¿verdad? Entonces, de esta tabla podemos decir que los armónicos predominantes serían el armónico de orden 1, orden 3, orden 5, orden 7, hasta el armónico de orden 9. Esos vendrían a ser los predominantes debido a que tienen una magnitud considerable. Ahora, ¿cómo yo sé la frecuencia de dicho armónico sabiendo que yo conozco su orden? ¿A qué quiero decir? Lo único que tenemos que hacer es ver esta tabla de ahí. Por ejemplo, el armónico de orden 3. ¿Cómo yo sé cuál es la frecuencia de mi armónico de orden 3? Lo único que tengo que hacer es el 3 multiplicar por la frecuencia fundamental. 3 por 50. Entonces, ahora para hablar acerca de mi ejemplo del motor, yo sé que a mi motor, como vemos en pantalla, vamos a alimentarlo con una fuente de alimentación trifásica y al circular tres corrientes desfasadas entre sí 120 grados por los bobinados del estator, esta hará circular o creará un flujo virtual que tendrá un sentido de rotación, como lo vemos en pantalla. Vemos que el sentido de rotación de mi flujo virtual viene a ser en sentido antihorario, ¿verdad? Vamos a ver. Va en sentido antihorario. Entonces nosotros vamos a designar ese sentido de rotación de mi flujo virtual creado. Vamos a decir que ese va a ser la frecuencia o el sentido de mi frecuencia fundamental. ¿Y por qué es importante esto? Porque la secuencia directa nos dice que va a tener el mismo sentido de rotación que la frecuencia fundamental. Entonces, vemos que este conjunto de vectores va a tener el mismo sentido de rotación, como lo podemos observar en pantalla. Va a tener el mismo sentido de rotación. Y este sentido de rotación me va a representar fielmente a tres ondas sinusoidales desfasadas en 120 grados. Tal vez no se esté entendiendo esta parte. Por eso es importante recordar en qué consiste un fasor. Vamos a ver acá en pantalla. Vemos que tenemos ahí tres fasores y un fasor es un vector rotatorio, ¿verdad? Un fasor es un vector rotatorio que se presenta fielmente, en este caso, a una onda sinusoidal. En este caso tengo tres fasores que representan fielmente a tres ondas sinusoidales. Vemos que los fasores no se encuentran desfasados con un ángulo de 120 grados. Cada fasor se encuentra desfasado por un ángulo determinado y eso se representa en las ondas sinusoidales. Entonces, de la misma manera es como nosotros tenemos que observar a mi secuencia directa. La rotación de estos tres fasores va a representar a tres ondas sinusoidales. ¿Y cuáles son las tres ondas sinusoidales? La fase A, la fase B y la fase C. Y van a estar desfasados 120 grados. ¿Y cuáles son los armónicos que forman parte de esta secuencia directa? Como podemos observar, primeramente, el armónico de orden 1 o el armónico de frecuencia fundamental tiene secuencia positiva y es parte de la secuencia directa, ¿verdad? ¿Qué armónico más es parte de la secuencia directa? Vemos que el armónico de orden 4 también es parte de la secuencia directa y el armónico de orden 7 también es parte de la secuencia directa. Pero aquí hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Es que primeramente nosotros vamos a decir que esta grafiquita es para el armónico de orden 1. Luego, si yo quiero hacer de la misma secuencia, pero en este caso para el armónico de orden 4, la magnitud debería ser más pequeña, porque a medida que va aumentando la frecuencia, su magnitud también debería ir disminuyendo. Y si yo quiero hacer el conjunto de vectores para el armónico de orden 7, su magnitud debería ser todavía mucho más pequeña, porque a medida que se va aumentando la frecuencia, va disminuyendo su magnitud. Y como es parte de la secuencia positiva, va a ir en este sentido de rotación. Lo mismo para el armónico de orden 7. Va a tener el mismo sentido de rotación, pero con una magnitud más pequeña.
Listo, ahora hablemos acerca de lo que se trata la secuencia negativa. De la misma manera hemos dicho que su sentido de rotación va a ir en contrario a la frecuencia fundamental. En este caso iría en un sentido horario. Y si yo veo que va en sentido horario, ¿cómo sería la aplicación en los motores? Este sentido antihorario, vamos a ponerlo de color rojito, sería un flujo virtual en sentido contrario a mi flujo de frecuencia fundamental, y esto es lo que se conoce como el efecto desmagnetizante. Entonces, el efecto desmagnetizante estaría representado por esta secuencia. Finalmente, podríamos hablar de la secuencia homopolar. La secuencia homopolar no se encuentra desfasada, pero sí se encuentra en fase. Son tres ondas sinusoidales que se encuentran en fase. Y estas fasores van en el mismo sentido de rotación que mi frecuencia fundamental. ¿Y cuáles son partes de la secuencia homopolar? Vamos a ponerlo de color moradito. Por ejemplo, el armónico de orden 3. No, bueno, yo quería hacerlo con color morado. El armónico de orden 3 es parte de la secuencia homopolar. ¿Qué armónicos más son partes de la secuencia homopolar? El armónico de orden 6 también es parte de la secuencia homopolar. Pero como estamos hablando de un armónico de orden mayor, la magnitud también debería ser menor. A medida que aumenta la frecuencia, disminuye su magnitud, pero el sentido sigue siendo la misma. Ahora, ya hemos hablado de que armónicos forman parte de cada secuencia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué armónicos más forman parte de la secuencia homopolar si sé que existe casi infinitos armónicos? Entonces es importante visualizar esta pantallita de acá. Esta imagen me va a ayudar a visualizar qué armónicos de orden van a ser parte de cada secuencia. Vamos a hablar primeramente de la secuencia homopolar. ¿Qué armónicos forman parte de la secuencia homopolar? Los armónicos de orden 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, es decir, todos los armónicos de orden que sean múltiplos de 3 o divisibles entre 3. Ahora, vamos a hablar con color rojito. Vamos a preguntarnos cuáles son los armónicos que forman parte de la secuencia negativa. Entonces lo único que tenemos que hacer es visualizar el 3C-1. Es decir, ¿qué es el C? El C es un número par positivo. Por ejemplo, si C vale 2, 2 multiplicado por 3 es 6, quítale 1 es 5. Es decir, el armónico de orden 5 forma parte de la secuencia negativa. Vamos con otro número par, por ejemplo, el 4. 4 por 3 es 12, quítale 1 es 11. El armónico de orden 11 forma parte de la secuencia negativa. Vamos con, ¿qué pasa si C vale 20? 20 multiplicado por 3, 60, quítale 1, 59. El armónico de orden 59 forma parte de la secuencia negativa. Muy bien, vamos ahora con la secuencia directa o secuencia positiva. ¿Qué armónicos forman parte de esa secuencia? Lo único que tenemos que visualizar es el 3 por C más 1, donde C sigue siendo un número par positivo. Por ejemplo, 2. Si C vale 2, 2 por 3, 6, quítale 1, 5. No, jeje. 2 por 3, 6, más 1, 7. El armónico de orden 7 forma parte de la secuencia directa. Vamos con otro número, por ejemplo, el 4. 4 por 3, 12, quítale 1 es 11. Ay, no, 4 por 3 es 12, aumentale 1 es 13. El armónico de orden 13 forma parte de la secuencia directa. Y vamos a un número exagerado. ¿Qué pasa si C vale 100? 100 por 3, 300, más 1, 301. El armónico de orden 301 forma parte de la secuencia directa. Entonces, esa es la manera de saber qué armónicos forman parte de cada secuencia. Ahora, necesitamos un poquito profundizar más para entender esta parte, porque en la anterior imagen hemos visto que había una suma, ¿verdad? Aquí había una suma y aquí había una suma. ¿Y qué representaba esa suma? Ahora es en donde vamos a entenderlo con la imagen de acá. Vamos a poner acá una suma y acá una suma. ¿Por qué se ha puesto una suma? Si bien nosotros hemos hablado que esto es un conjunto de vectores desfasados entre sí 120 grados, lo que sucede es que si tú agarras la secuencia positiva
de una fase, en este caso de la fase A, agarras la secuencia negativa de la misma fase y agarras la secuencia homopolar de la misma fase y tú sumas estos vectores, estos fasores, vas a obtener como resultado la fase total de A. A ver, nuevamente les muestro. Aquí se encuentra la fase, mejor dicho, aquí se encuentra la tensión de secuencia positiva, la tensión de secuencia negativa y la tensión en secuencia homopolar. Y al sumarlas vectorialmente, yo obtengo la tensión total en la fase A. De la misma manera sucede con las demás fases y eso lo pueden visualizar en la siguiente imagen. Entonces, es muy importante entender que si bien nosotros contábamos con una fase total, es decir, con la tensión total de una fase, lo único que hemos hecho al clasificar en secuencias es que hemos desglosado en tres tensiones, cada uno clasificado en un tipo de secuencia. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar para cálculos más adelante. Ahora, para comenzar a hablar acerca de un transformador trifásico en conexión estrella sin neutro, vamos a realizar los siguientes pasos. Primeramente, vamos a realizar mi dibujito y vamos a identificar los bornes en función a la normativa alemana. Es decir, para cada fase, una fase va a ser UX, la otra fase va a ser BY, la otra fase va a ser WZ. Y como estamos hablando con una conexión estrella, las tensiones de fase van a estar desfasados entre sí en 120 grados. Y para ello es importante poner nuestro nivel de referencia. Y para mí el nivel de referencia va a ser la tensión de fase UX, porque yo lo decido. Si ustedes quieren, pueden poner la tensión de fase en otra tensión, pero va a cambiar todo el análisis teórico que yo hice. En este caso, para mi análisis, todo aquel ángulo que se encuentre en sentido horario va a ser negativo y todo ángulo que se encuentre en sentido antihorario será positivo para ese nivel de referencia. Ahora, cabe recalcar que el objetivo de analizar este punto es ver si en mis tensiones de línea se encuentra mi tercer armónico y ver si en mi tensión de fase se encuentra el tercer armónico y así sucesivamente con la corriente. Primeramente, yo ya tengo las tensiones de fase. ¿Qué les parece si trazamos las tensiones de línea? Las tensiones de línea son aquellos vectorcitos que están de color rosadito, ¿verdad? Ahora, si yo quiero encontrar la tensión de línea, en este caso vamos a poner la tensión de V, es igual a la resta de estas dos tensiones de fase, ¿verdad? Entonces, si yo quiero analizar la tensión de línea, vamos primeramente a definir la tensión de fase. La tensión de fase entre el borne U y el borne X, vamos a decir que está compuesta por el primer armónico, por el tercer armónico, por el quinto armónico, y esto debería ir sucesivamente hasta un número muy grande, ¿verdad? Pero no vamos a realizar ese análisis, solamente vamos a analizar con los armónicos más predominantes, y los armónicos más predominantes son hasta el 5. Otro punto que también deberíamos ver en esta tensión de fase es que no se le está considerando a los armónicos de orden par. ¿Y por qué es esto? Porque en una instalación industrial los armónicos de orden par son muy insignificantes. Por tal motivo no se los va a tomar en cuenta. Entonces, primeramente vamos con el armónico de orden 1, que es el armónico de frecuencia fundamental. Vemos que la frecuencia fundamental es WT. Luego hemos dicho que el armónico de orden 3, cuya frecuencia es 3 veces de la frecuencia fundamental. Por eso es que yo veo 3 veces WT, porque es 3 veces de la frecuencia fundamental. Vamos con el armónico de orden 5. El armónico de orden 5 es 5 veces multiplicado por la frecuencia fundamental. Y eso es lo que vemos en la imagen. Bueno, esa es la tensión entre los bornes UX. Ahora vamos a un análisis con la tensión de fase entre los bornes BY. Contamos acá con el armónico de primer orden, cuyo vemos que hay un ángulo que va a desfasar a mi armónico de primer orden. ¿Y esto cómo puedo constatar? ¿De cómo sé que es menos 120 grados? Y ahí viene el punto clave. Si yo estoy hablando, por ejemplo, estamos hablando de la tensión de fase entre los bornes BY. Me fijo en mi diagrama vectorial y veo que aquí se encuentra mi tensión de fase entre BY.
y el ángulo respecto a mi nivel de referencia es menos 120. Por tal motivo es que se pone aquí menos 120 grados. ¿Listo? Vamos de la misma manera, vamos a hacer el análisis para la otra tensión de fase. Vemos que aquí existe un ángulo de menos 240. ¿Por qué está este ángulo de menos 240? Resulta que respecto a mi nivel de referencia, la tensión de fase WZ es de menos 240 grados. Por tal motivo es que se pone aquí menos 240 grados. Luego de haber explicado esta parte acerca de los ángulos, que es muy importante, vamos a hacer enfoque, por ejemplo, al tercer armónico. El tercer armónico era 3 veces de la frecuencia fundamental, y la frecuencia fundamental es todo lo que estoy encerrando en turquesa. Luego vamos con el armónico de orden 5, cuya frecuencia era 5 veces la frecuencia fundamental, y la frecuencia fundamental es WT menos 120. Lo mismo sucede en este caso para el armónico de tercer orden, es 3 veces la frecuencia fundamental. Lo mismo para el armónico de orden 5, que es 5 veces la frecuencia fundamental. Para los 3 casos no se los toma en cuenta, uno, los armónicos de orden par, y tampoco vamos a considerar aquellos armónicos arriba del orden de 5, es decir, porque sería muy largo el análisis matemático. Ahora, debería yo explicar el análisis matemático en esta pantalla, pero a ver, primeramente, yo quiero encontrar la tensión de línea. Entonces yo primeramente necesitaba la tensión de fase y la tensión de fase. Entonces lo único que digo es la ecuación 1 y la ecuación 2 lo reemplazo en la ecuación 4. Y todo ese análisis matemático lo van a visualizar en esta pantalla. Bueno, yo podría explicar paso a paso, ¿no? Pero no, como es matemáticas, entonces eso los voy a dejar a ustedes para que ustedes puedan analizarlo. Lo único interesante acá es que hice una simplificación, un artificio, una factorización, una trigonometría inversa, y como resultado la tensión de línea entre los bornes U y B es lo que yo estoy subrayando de color turquesa. Ese vendría a ser el resultado. Como podemos visualizar en mi resultado, a ver, vamos a ponerlo más acá. Como podemos visualizar en mi resultado, contamos con el armónico de primer orden, contamos con el armónico de quinto orden, y así deberíamos ir con el armónico de séptimo orden y así sucesivamente, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, y es que podemos notar que en la tensión de línea no se encuentra el armónico de tercer orden. ¿Y esto por qué? Resulta que se ha simplificado. ¿Y en qué parte se ha simplificado? Lo vamos a encerrar en un circulito. Aquí está mi armónico de tercer orden y aquí está mi armónico de tercer orden. Se logró simplificar. Ya no existe mi armónico de tercer orden. Por tal motivo, yo voy a decir que mi tensión de línea no cuenta, no contiene a mi armónico de tercer orden. Y visualizando, si yo quiero realizar la gráfica en mi diagrama vectorial, yo sé primeramente, vamos a hacer una gráfica de las tensiones de fase, cada una desfasados entre sí 120 grados, listo. Y como he llegado yo al resultado que aquí hay un ángulo de más 30 grados, entonces mi tensión de línea va a ser lo que ven en pantalla, con un ángulo de 30 grados, lo que estoy poniendo de color turquesa. Ese vendría a ser mi tensión de línea con un ángulo de 30 grados. Ahora, análogamente, no van a hacer el mismo análisis dos veces. Van a decir, análogamente, yo voy a encontrar la tensión de línea entre B y W. Hemos dicho, ¿cómo yo encuentro la tensión de línea entre B y W? Hemos visto aquí la gráfica, que la tensión de línea entre B y W tiene esta dirección, esa flechita, ¿verdad? Entonces yo veo en mi diagrama vectorial, esta vendría a ser la tensión de BW. Pero ¿cuál vendría a ser su ángulo? Yo sé que las tensiones de línea se encuentran desfasadas 120 grados. Por tal motivo, entre este vector y este vector hay 120 grados. Pero 120 quitarlo 30 va a ser igual a 90 grados. Pero como está ahí en el sentido horario, el ángulo es de menos 90 grados. Por tal motivo es que se pone menos 90 grados. De la misma manera se hace el análisis para la otra tensión de línea. Vamos a hacer la tensión de línea WU, que es esta de acá, lo que estoy pintando de color turquesa. Vemos que tiene un ángulo de menos 210. ¿Y por qué yo he puesto eso? Porque yo gráficamente puedo visualizar que esta tensión tiene que tener un desfase en 120 grados. Aquí lo mismo, tiene que haber un desfase entre 120 grados. Menos 90.
menos 120 se suma, la respuesta es menos 210. Por tal motivo es que se pone acá menos 210. Esa es la explicación de cómo análogamente hemos obtenido a partir de una tensión de línea las otras demás tensiones de línea. Como conclusión, podemos decir que las tensiones de fase sí contienen el tercer armónico, pero las tensiones de línea no contienen al tercer armónico. Y como estamos hablando de un circuito estrella donde la corriente de línea es igual a la corriente de fase, entonces vamos a decir que esas corrientes también contienen al tercer armónico. Vamos ahora a un análisis para mi transformador trifásico en conexión delta. En la conexión delta hacemos lo mismo. En este caso vamos a hacer una identificación de bornes según la norma rusa. Para cada fase, en este caso va a ser YB, para la otra fase va a ser AX y para la otra fase va a ser CZ. Hacemos el diagrama vectorial, recordando que como es una conexión delta, lo primero que vamos a hacer es las corrientes de fase. Ahí está la corriente AX, la corriente de CZ y la corriente BY. De esas tres corrientes, nosotros debemos elegir uno de referencia, y yo el que elegí de referencia es la corriente de fase AX. La corriente de fase AX va a ser mi nivel de referencia, y todo ángulo respecto a eso en sentido horario va a ser negativo, y todo ángulo en sentido antihorario respecto a eso va a ser positivo. Muy bien. Y acá es el mismo objetivo. Yo necesito saber si en la corriente de línea existe o no existe mi tercer armónico. A ver, primeramente yo hago un análisis para la corriente de fase entre los bornes AX. Veo que mi corriente de fase está compuesto por mi primer armónico, mi tercer armónico y así sucesivamente con los armónicos de orden superior. En este caso solamente vamos a observar que análogamente vamos a decir que para la corriente de fase entre los bornes BY también vamos a contar con el armónico de primer orden y el armónico de tercer orden. Ahora, ¿cómo es posible que yo he puesto acá menos 120 grados? ¿En base a qué? Yo de cómo he puesto menos 120 grados, solo lo único que tienes que hacer es fijarte tu diagrama vectorial. Por ejemplo, si nosotros visualizamos mi diagrama vectorial, ahí está. Yo me fijo la corriente BY. ¿Y cuál es el ángulo de la corriente BY respecto a mi nivel de referencia? Puedo observar que hasta aquí es 90, de aquí a aquí es 30, es decir, es menos 120 grados. El ángulo es menos 120 grados. De aquí hasta aquí es menos 120 grados. Por tal motivo, se le pone acá con menos 120 grados. Y el de tercer orden es 3 veces de la frecuencia fundamental, es decir, 3 veces WT menos 120. Tengo la ecuación 1, tengo la ecuación 2. Ahora, yo sé que en la conexión... a ver, vamos a borrar esto. Ya. Ahora, si yo quiero analizar la corriente de línea, en este caso la corriente de línea, va a ser la diferencia entre estas corrientes de fase. Yo ya tengo. Entonces voy a decir la ecuación 1 en 3, la ecuación 2 en 3. Al reemplazar matemáticamente no voy a explicarlo, pero vamos a llegar a un resultado final. Y ese resultado final es lo que observamos aquí. Esa es la corriente de línea, que va a circular. Es la corriente de línea de la fase A. Y como observamos, solo contamos con el armónico de primer orden. Y el armónico de tercer orden no está. Y esto es debido a que mi armónico de tercer orden se ha simplificado. ¿Dónde? Aquí está mi armónico de tercer orden. Aquí está mi otro armónico de tercer orden. Se logró simplificar. Por tal motivo, mi corriente de línea no tiene a mi armónico de tercer orden. Y análogamente vamos a decir que la corriente de línea en esta fase tampoco tiene el armónico de tercer orden, y la corriente de línea en la otra fase tampoco tiene el armónico de tercer orden. Finalmente, como conclusión, hemos demostrado que en la conexión delta, la corriente de fase sí contiene el armónico de tercer orden, pero en la corriente de línea no tiene el armónico de tercer orden. Seguimos hablando, ¿no?, del armónico de tercer orden. Para este caso es importante analizar el transformador trifásico en conexión estrella con neutro aterrizado.
Hacemos su respectivo conexión, su respectivo nombramiento en bornes. Primeramente vamos a partir por un diagrama vectorial, es decir, las tensiones de fase. Ahora pones cuál va a ser tu nivel de referencia. Yo voy a escoger lo mismo, es decir, mi tensión de fase UX va a ser el nivel de referencia y así sucesivamente. Nuestro objetivo es analizar que si en la corriente del neutro existe la corriente de tercer armónico. Sabemos que la sumatoria de las corrientes va a ser igual a la corriente en el neutro. Primeramente, entonces, yo necesito encontrar la corriente de fase entre los bornes UX. Entonces voy a decir que la corriente de fase en los bornes UX está compuesto por la corriente de primer armónico, de tercer armónico y así sucesivamente. Lo mismo sucede con la corriente entre los bornes BY y lo mismo sucede con la corriente entre los bornes WZ. Ahora, aquí lo que procede es a reemplazar las ecuaciones en la ecuación 1, es decir, esto en 1, esto en 1 y esto en 1. Reemplazamos en la ecuación 1, hacemos una simplificación, una factorización y vamos a llegar al siguiente resultado. Vamos a decir que la corriente que circula por el neutro va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de fase, que como resultado me da solamente el tercer armónico, es decir, 3 veces la corriente de tercer armónico. Y esto es muy importante porque en los otros casos hemos analizado si existía o no existía el tercer armónico, pero aquí sí existe. Y sobre todo está multiplicado por 3, es decir, su amplitud es 3. A ver, ¿y qué me quiere decir esto? Por ejemplo, acá tengo mi conexión estrella con neutro aterrizado. Estas corrientes que vemos que está circulando en cada fase no es nada más y nada menos que son corrientes homopolares o más conocido como corrientes del tercer armónico. Y estas corrientes de tercer armónico tienen una amplitud, vamos a decir que su amplitud podría ser 20 amperes, lo mismo del otro, 20 amperes, lo mismo del otro, es 20 amperes. Y al entrar y salir por el neutro, la amplitud de la corriente que va a salir por mi neutro va a ser 3 veces, es decir, 60 amperes. Su amplitud va a llegar a ser 3 veces de la corriente que han ingresado en cada línea. Por eso es importante realizar un buen dimensionamiento de mi conductor neutro. Y esto es por tal motivo de que las corrientes que van a circular son corrientes de secuencia homopolar o corrientes armónicas de tercer orden. ¿Y por qué es bueno realizar un buen dimensionamiento? Por ejemplo, nosotros conocíamos el efecto, vamos a poner acá en un cuadradito, el efecto piel o el efecto pelicular, en que consistía que en corriente continua la densidad de corriente va a ser constante en toda la superficie de mi conductor. Pero cuando hablamos de corriente alterna, vemos que estamos hablando de una corriente que tiene una frecuencia. Y al tener una frecuencia, la densidad de corriente solo va a circular por la superficie que se encuentra pintado en mi conductor. Y a medida que va aumentando la frecuencia, el espesor disminuye. Y a medida que se va aumentando mucho más todavía la frecuencia, vemos que la densidad de corriente solo va a circular por una pequeña superficie de mi conductor y esto puede conllevar a un calentamiento del conductor y a varios problemas, y eso se lo va a explicar en el siguiente video. Mejor dicho, se lo va a explicar en la siguiente parte. Hablemos de los bancos de 3 transformadores monofásicos y transformadores trifásicos de 3 columnas. Aquí es importante hablar que las corrientes, debido a que la corriente de tercer armónico va a distorsionar la corriente de vacío o va a distorsionar el flujo. A ver, iniciemos. Ahora vamos a poner énfasis acerca de la diferencia entre un banco de 3 transformadores monofásicos y un transformador trifásico de 3 columnas. A ver, primeramente hagamos un análisis para el banco de 3 transformadores monofásicos. Primeramente, cabe recalcar que este banco de transformadores está funcionando en vacío. Y como funciona en vacío, me va a dar 2 gráficas en función a su conexión. Uno, el inciso A, y otro, el inciso B. El inciso A hace referencia a un circuito cuyo neutro primario no se encuentra aislado. Vamos ahora con el inciso B. El inciso B me va a mostrar con un circuito cuyo neutro primario sí se encuentra aislado. ¿Y cuál es la diferencia entre la gráfica A y la gráfica B? Les voy a explicar.
Resulta que en la gráfica A ver, vamos a hacer un análisis acá. Resulta que vamos a poner esto más, ya, un poquito más, ¿no? Resulta que en la gráfica A vemos que la corriente de vacío, que es esta de acá, es el resultado de sumar la corriente armónica de primer orden más la corriente armónica de tercer orden más la corriente armónica de quinto orden. Al sumar dichos armónicos me va a dar resultado la corriente de vacío. Y esa corriente de vacío se va a encontrar distorsionada en esta parte por culpa de la corriente armónica de tercer orden. Como conclusión, mi corriente de vacío está distorsionada por culpa de mi corriente armónica de tercer orden. Y esto conlleva a que mi flujo, vamos a ver en pantalla, que mi flujo que se encuentra acá tenga una onda sinusoidal perfecta. En cambio, vamos con el inciso B. En el inciso B es diferente. Veo que la corriente de vacío que estoy pintando de color turquesa, si bien se encuentra distorsionada, vemos que la corriente de vacío es el resultado de la corriente de primer orden más la corriente de quinto orden, es decir, la corriente armónica de quinto orden. Al sumar estas dos corrientes armónicas voy a obtener la corriente de vacío, pero veo que aquí no se encuentra la corriente armónica de tercer orden. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Ocasiona que si la corriente armónica de tercer orden no se encuentra en la corriente, se va a encontrar sí o sí en el flujo. Eso es lo que me quiere decir estas gráficas. Por ejemplo, yo puedo visualizar que mi flujo es el resultado de sumar la corriente, no, mejor dicho, el flujo armónico de primer orden más el flujo armónico de tercer orden. Aquí se encuentra mi flujo armónico de tercer orden, el cual ocasiona que mi flujo se distorsione como vemos en pantalla. Como conclusión, vamos a hacer esto con color rojito. Como conclusión, si mi corriente de vacío contiene a mi corriente armónica de tercer orden, mi flujo no va a contener al flujo armónico de tercer orden. Por ende, va a ser perfectamente sinusoidal. Vamos con la otra parte. Si mi corriente no contiene a mi corriente armónica de tercer orden, entonces esa corriente armónica de tercer orden, como no está, pues lastimosamente se va a presentar en el flujo, pero en forma del flujo armónico de tercer orden. Y al sumarse va a ocasionar una distorsión en el flujo. Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar la gráfica. Si no se encuentra en una, se va a encontrar en otra. Ahora, cabe recalcar, si hablamos de flujo, también estaríamos hablando de FEM. Es decir, si en el flujo yo veo que existe un flujo de tercer orden, también va a existir en la FEM una FEM de tercer orden. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de un transformador trifásico de 3 columnas, como vemos en pantalla. Para ello es necesario hacer un zoom. Vamos a decir que este es el primario y este es el secundario. Primario porque a partir de ahí vamos a inyectar energía. Esta es una conexión estrella delta. Ahora, nosotros sabíamos por puntos anteriores que la tensión en la línea en una conexión estrella no tenía mi tensión armónica de tercer orden, pero sí sabíamos que la tensión de fase sí contenía a la tensión armónica de tercer orden. Entonces, ya que sabemos que la tensión de fase en una conexión estrella contiene una tensión armónica de tercer orden, esa tensión armónica de tercer orden va a producir un flujo. Vamos a escribirlo. Va a producir un flujo que incluya, vamos a decir, no, más directo, va a producir un flujo armónico de tercer orden. Entonces, al producir un flujo armónico de tercer orden, vamos a pintar de color celestito, un flujo armónico de tercer orden, y ya que el primario y el secundario comparten el mismo núcleo, el flujo que va a recorrer por el primario va a recorrer por el secundario, provocando así que el mismo flujo circule por esta bobina. ¿Ya? Entonces, como el flujo es un armónico de tercer orden, va a inducir una FEM armónica de tercer orden. Y al inducir una FEM armónica de tercer orden, va a hacer que circule una corriente armónica de tercer orden. Entonces, ya entendemos por qué en la conexión delta es que se dice que hay corrientes armónicas de tercer orden.
Pero lo más bonito de una conexión delta es que las corrientes armónicas de tercer orden, solo las corrientes armónicas de tercer orden, se encuentran confinadas entre sí, se encuentran encerradas entre sí. Y cuando nosotros hemos hecho el análisis en el anterior punto y hemos visualizado qué tal con la corriente de línea en una conexión delta, hemos visto que la corriente de línea no contenía a una corriente armónica de tercer orden. Y esto hacía que la corriente de línea iba a ser perfectamente sinusoidal. Pero en cambio, ya que aquí la corriente de fase sí contiene a la corriente armónica de tercer orden, eso ocasiona que mi corriente en fase en la conexión delta va a estar totalmente distorsionado, ¿verdad? Y esto nosotros lo hemos visto en esta parte. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser la explicación de cómo surgen las corrientes armónicas de tercer orden en la conexión delta. Ahora, vamos a hablar cuáles son aquellas cargas que hacen circular corrientes armónicas exclusivas de tercer orden o podríamos decir cualquier corriente armónica de cualquier orden. Y una de ellas son podríamos hablar de las cargas no lineales. Es decir, las cargas lineales son perfectas porque van a consumir corrientes perfectamente sinusoidales. Como claro ejemplo es el motor y el foco incandescente. Pero las cargas no lineales son las causantes que en la red existan armónicos. Y esto, los que sufren más acerca por culpa de las cargas no lineales son los transformadores de distribución, que vienen a ser este tipo de transformadores, son los que sufren el más daño. ¿Y por qué sufren daño? Porque estamos hablando que una carga no lineal consume una corriente no sinusoidal. Entonces se lo puede simular, por así decirlo, como una fuente de armónicos. Ahora, ¿qué ocasiona estos armónicos ocasionados por estas cargas? Vemos aquí que lo que ocasiona, uno, es el calentamiento en mi transformador. Y ese calentamiento, como les dije, va a ser en los transformadores de distribución. Se puede observar más claramente. Luego aquí dice aquí es sobrecalentamiento, es decir, va a existir un sobrecalentamiento de los conductores, sobre todo si no realizamos un buen dimensionamiento de los conductores y sobre todo si no hacemos énfasis en el conductor neutro. Luego habla que por culpa de los armónicos vamos a tener un bajo factor de potencia y es porque prácticamente al existir más armónicos el factor de potencia no va a aumentar, más al contrario, va a disminuir. Nunca va a aumentar, va a disminuir. Y ya que el factor de potencia es un indicativo de la calidad de la distribución de energía que se da a los consumidores, entonces va a disminuir la calidad de servicio que se ofrece por la transmisión de energía. Entonces, esto vendría a ser de manera detallada y de manera general, hablando acerca de los transformadores de los bancos de tres transformadores monofásicos y transformadores trifásicos de 3 columnas. Ahora es necesario ver otro video de cómo podemos eliminar estos armónicos a partir de filtros, cómo podemos cuantificar la cantidad de armónicos que tenemos en nuestra red, pero todo esto lo vamos a ver en el siguiente video.